La Atlántida nunca fue meramente un mito, es una narrativa diseñada para desviar tu comprensión. Desde el primer momento en que te topaste con el nombre, fue clasificado junto a fábulas e imaginación, cómodamente situado entre criaturas como los unicornios y tesoros escondidos. Se percibe como una historia más que como una realidad, una curiosidad sobre el tema, pero considera esto: ¿y si esa historia no fuera una invención? ¿Y si la Atlántida realmente existió? Además, ¿y si sirve como el elemento crucial en nuestro desarrollo espiritual? Un fragmento de nuestra esencia, intencionadamente oscurecido, distorsionado y enterrado bajo incontables años de distracción. Han afirmado que la Atlántida se hundió bajo las olas. Sin embargo, lo que omitieron es que su esencia siempre ha permanecido en tu memoria, oculta a simple vista, no como un lugar geográfico por redescubrir, sino como una conciencia esperando ser reconocida. Esta discusión trasciende ciudades hundidas y templos sumergidos. Se trata de una esencia vibracional perdida. Si estás aquí, es señal de que una parte de ti ya lo entiende. Atlántida. La simple mención de su nombre enciende una carga, una chispa que recuerda algo antiguo, potente y cercano. Conoces bien la historia, una gran civilización, prosperando con sabiduría y fuerza, obliterada en un mero día y noche. Esta versión se origina con Platón, el estimado filósofo griego que vivió hace más de 2000 años. Muchos desestiman su relato como mera metáfora, una fábula de advertencia. Pero, ¿y si fuera algo más? ¿Y si Platón no estaba inventando la Atlántida, sino recordándola de memoria? En sus diálogos, Timeo y Critias, Platón afirmó que el relato fue transmitido por sacerdotes egipcios a través de Solón, uno de los más sabios legisladores de Atenas. Sus relatos hablaban de una vasta tierra más allá de los pilares de Hércules, ahora conocida como el Estrecho de Gibraltar, un territorio más evolucionado de lo que se reconocía en aquel entonces, que ascendió en poder solo para caer en la decadencia. Sin embargo, en lugar de aceptar la palabra de Platón como verdad, numerosas generaciones de eruditos desestimaron sus descripciones como alegóricas, meras historias destinadas a transmitir nociones filosóficas. Pero reflexiona sobre esto, porque un pensador tan reverenciado incluiría detalles intrincados si la intención era únicamente crear ficción. Platón eligió la claridad. Expresó los detalles de Atlántida con gran precisión, abarcando su geografía, arquitectura, estructura social y, lo más significativo, sus valores fundamentales. La nombró como una nación fundada en principios divinos, donde la existencia espiritual y material una vez estaban armonizadas. También relató su caída, que no surgió de amenazas externas, sino desde sus propias filas. La codicia reemplazó a la virtud y el ego eclipsó la sabiduría. Esta disrupción entre la integridad espiritual y la corrupción humana llevó, en última instancia, a su desaparición. Este relato no es meramente un relato histórico, es una advertencia. Sin embargo, Platón no fue la única voz. Si miras alrededor del mundo, encontrarás ecos de Atlántida evidentes en varias culturas. Los mayas contaron historias de un territorio perdido llamado Alan, que se cree que se hundió bajo las olas. Las escrituras hindúes mencionan una sociedad sofisticada conocida como Kumari Kandam, consumida por el océano. Los pueblos indígenas del Pacífico hablan de Lemuria, otra civilización antigua perdida en las brumas del tiempo. Incluso los primeros manuscritos egipcios sugieren una época olvidada que precede al Egipto dinástico, un tiempo dorado que desapareció sin explicación.
No son meras coincidencias, representan fragmentos de una memoria mundial cubierta por capas de conquista, interpretación y burla. Hay una razón subyacente por la que estos relatos comparten un hilo común: una sociedad iluminada que se desmoronó cuando se desvió de su base espiritual. No estamos hablando de mitos, en cambio, nos dirigimos a la memoria colectiva. Esta memoria codificada se ha transmitido a través de relatos, ya que los textos históricos a menudo las ignoran. Pero, ¿por qué ocultarlo? Porque Atlántida simboliza más que una ciudad, encarna el potencial humano. Refleja lo que alguna vez fuimos capaces de lograr y lo que podemos alcanzar nuevamente. Para aquellos que tienen poder, no hay nada más amenazante que una población que recuerda su propia fuerza. Ciertas verdades son demasiado sensibles para esta plataforma, razón por la cual establecimos Insights Academy, nuestro boletín gratuito que revela perspectivas que no pueden compartirse aquí. Suscríbete a través del enlace a continuación y recibe una copia gratuita del Kybalion mientras aún esté disponible. La historia convencional a menudo representa el tiempo como una progresión lineal, sugiriendo que estamos en un movimiento perpetuo hacia adelante. Pero ¿y si eso es solo una ilusión? ¿Y si ya hemos recorrido este camino antes, con tecnología avanzada, conexiones espirituales, floreciendo de maneras que la sociedad contemporánea lucha por comprender antes de que todo se desmoronara debido a la arrogancia y el desbalance? Podría ser que nuestro mundo actual, lleno de pantallas y sistemas, sea solo una sombra de lo que representaba Atlantis. Si alguna vez has mirado a tu alrededor y sentido que algo esencial falta, algo antiguo y profundo, no lo estás imaginando. Esa sensación, ese anhelo, es un hilo que te conecta de vuelta a una verdad que siempre has conocido, aunque nunca te haya sido compartida explícitamente. Esto no se trata simplemente de nostalgia, se trata de despertar. Porque Atlantis no es solo un relato del pasado, es un reflejo del presente. Y una vez que empiezas a verlo con claridad, se vuelve imposible ignorarlo. Nos han condicionado a considerar la tecnología como algo externo, cables, maquinaria y metales fríos diseñados para la eficiencia y la conveniencia. Sin embargo, la tecnología de Atlantis era fundamentalmente diferente de cualquier cosa que entendamos hoy. No fue creada para el dominio o la distracción. En su lugar, estaba diseñada para la armonía. La tecnología de Atlantis era inherentemente espiritual. No era simplemente una herramienta para usar, sino una experiencia para conectar, una resonancia que unía la materia y la mente, creando un puente entre lo tangible y lo divino. Imagina una civilización donde la energía no se extraía de la tierra a través del daño, sino que era guiada por la intención. En tal sociedad, los templos no solo servían como lugares de adoración, sino como cámaras de frecuencia que potenciaban el sonido, la luz y la vibración para elevar el alma. Aquí, los cristales no eran simplemente piezas decorativas, sino entidades vivientes, instrumentos conscientes creados para almacenar conocimiento, conducir energía y facilitar la sanación y la evolución. Muchas enseñanzas esotéricas, desde la teosofía hasta la sabiduría lamuriana y atlante, junto con las ideas de Edgar Cayce, sugieren que Atlantis cultivó una profunda ciencia espiritual que entrelazaba la conciencia con la tecnología. Poseían la capacidad de canalizar energía a través de vibraciones sonoras, geometría sagrada y las cualidades innatas de las piedras.
Las pirámides, construidas con una precisión similar a la de un láser, no eran meros sepulcros, sino que eran, de hecho, fuentes de energía. Los obeliscos no eran solo monumentos, funcionaban como diapasones. Los cristales, especialmente el cuarzo transparente y otras variedades abundantes en el territorio atlante, se pensaba que energizaban ciudades enteras, no a través de combustibles fósiles o cables, sino mediante la resonancia armónica y la luz. Estas no eran solo leyendas, representaban métodos sofisticados de manipulación de frecuencia, muy por delante de la comprensión científica actual. El sonido desempeñó un papel clave. Reconocieron que el universo consiste en vibraciones y que todo, pensamientos, emociones, cuerpos, planetas, tiene su propia frecuencia. Al emplear tonos específicos, pudieron alterar la conciencia, curar enfermedades e incluso levitar objetos. Los antiguos escritos en sánscrito se refieren a mantras que pueden cambiar la realidad. Los templos egipcios resuenan con cantos que alinean los chakras. Los cuencos tibetanos aún llevan vestigios de esta antigua sabiduría. La Atlántida no originó estas verdades, las preservó. Sin embargo, con el tiempo, el ego comenzó a prevalecer y la búsqueda de poder eclipsó el propósito, llevando al mal uso de este conocimiento. Lo que una vez fue venerado, se volvió contaminado. Los cristales, que una vez se pensaron para sanar, fueron utilizados en su lugar como herramientas de control. El sonido, que inicialmente se utilizó para la elevación, se convirtió en una herramienta de manipulación. Algunas fuentes indican que en los últimos días de la Atlántida, los mismos instrumentos que potenciaban su conciencia eran los que traían caos. Intentaron forzar la energía para que se sometiera a su voluntad, en lugar de armonizar con la sabiduría. Este desequilibrio, esta corrupción de la tecnología sagrada, aceleró su caída. Esto no es mera ficción, sirve como un reflejo. Hoy, tenemos dispositivos que emiten frecuencias que apenas comprendemos. Wi-Fi, Bluetooth, 5G, todas estas vibraciones invisibles fluyen a través de nuestros cuerpos y hogares a diario. Estamos rodeados de frecuencias, pero seguimos desconectados de las verdades que una vez las guiaron. La tecnología atlante no dependía de códigos o pantallas. Era vibrante, viva y en armonía con los ritmos de la Tierra y el cosmos. La razón por la que esta sabiduría fue oculta es que desafía el núcleo de lo que hemos sido condicionados a aceptar como verdad. Si te das cuenta de que tu cuerpo opera como un dispositivo de frecuencia, de que tu voz tiene la capacidad de sanar y tu mente puede dirigir energía, ¿cómo podría eso transformar tu existencia? Los residentes de la Atlántida no eran deidades, eran individuos que despertaron a su verdadera esencia. Y ahora estamos comenzando a recordar esa esencia una vez más. Esta discusión no gira en torno a cristales expuestos en estantes o baños de sonido relajantes. Se trata de desbloquear el potencial que yace dormido dentro de ti. La tecnología de Atlántida no fue fabricada, fue una parte intrínseca de su ser. A medida que nos alejamos de nuestro yo interior, olvidamos que el verdadero poder emana no de las herramientas que usamos, sino de la conciencia que las alimenta. Atlántida no declinó debido a una calamidad natural. Esa es simplemente la narrativa que la historia adopta para mantener la saga superficial. Sí. Los relatos antiguos mencionan terremotos, inundaciones y la isla desapareciendo bajo las olas. Sin embargo, eso fue simplemente el capítulo final.
La verdadera desintegración comenzó mucho antes de que la tierra temblara, cuando el espíritu del pueblo empezó a decaer. La causa de la caída de Atlántida no fue la naturaleza, provenía del abuso del poder y un declive espiritual. Una sociedad que alguna vez prosperó en armonía con principios superiores comenzó a desmoronarse desde dentro. Durante milenios, Atlántida se mantuvo como un símbolo de equilibrio divino, donde la población estaba en sintonía con el orden cósmico. Sus avances tecnológicos estaban guiados por la sabiduría y sus líderes eran elegidos no por ambición, sino por su pureza de corazón. Entendían que todos los sistemas de gobierno, ciencia y espiritualidad debían servir al alma. Sin embargo, con el tiempo, surgieron fisuras. La curiosidad se transformó en arrogancia y la exploración del ser se convirtió en una obsesión por el control. Los atlantes, que alguna vez fueron humildes co-creadores con las fuerzas de la naturaleza, comenzaron a albergar la creencia de que podían dominarla. La élite espiritual, los reyes sacerdotes, académicos y sabios se dividieron. Algunos continuaron en el camino de la luz, otros dirigieron su atención hacia adentro, atrapados por el atractivo de la manipulación, el ego y la división. Esta no fue una batalla en el sentido convencional, fue una fractura energética, un abismo entre la conciencia elevada y los deseos básicos. Una vez que esa división se estableció, se propagó rápidamente. Las tecnologías avanzadas que alguna vez se utilizaron para sanar y elevar fueron reorientadas hacia la vigilancia, la armamentización y la acumulación de poder. El equilibrio energético que había sustentado a Atlántida comenzó a desmoronarse. La tierra no se vengó con ira, sino más bien con inevitabilidad. Cuando la base espiritual se desintegra, el reino material inevitablemente sigue. En los mensajes canalizados de Casey se hace referencia a los hijos de la ley del uno y los hijos de Balile, dos facciones filosóficas y espirituales dentro de Atlántida. Una facción abogaba por la unidad, la alineación divina y el servicio a los demás. La otra favorecía el materialismo, los intereses egoístas y la explotación de la fuerza vital para el beneficio personal. A lo largo de los siglos, esa tensión aumentó hasta que finalmente desequilibró la balanza. La destrucción que siguió no fue un acto singular de furia, fue la culminación de un desbalance energético que ya no podía mantenerse. Y aquí es donde se vuelve inquietante, porque su narrativa es la nuestra. Solo hay que mirar a nuestro alrededor. Habitamos un tiempo de tremendo poder, pero estamos más desconectados que nunca de la esencia de ese poder. Hemos logrado maravillas tecnológicas, pero hemos perdido de vista la sabiduría necesaria para administrarlas. Manipulamos la energía, el tiempo y la biología, pero nuestro bienestar mental se está deteriorando. Nuestro vínculo con la naturaleza está disminuyendo y nuestra comprensión del espíritu es objeto de burla o se comercializa. ¿Te suena familiar? Atlántida no es simplemente una ciudad olvidada en las profundidades del océano, simboliza la elección misma que enfrentamos hoy. Estamos en el mismo precipicio, enfrentando la misma tentación de aprovechar la conciencia para el control en lugar del servicio, de construir en vez de alinear y de dominar en vez de co-crear. La misma división se amplía entre aquellos que recuerdan la ley de unidad y los que persiguen la ilusión del control. Y esa es precisamente la razón por la cual la historia de Atlántida ha sido considerada un mito. Si la tomáramos en serio, si realmente comprendíamos su significado, nos obligaría a confrontarnos a nosotros mismos. Revelaría que lo que ocurrió en el pasado podría volver a suceder. En este momento,
estamos tomando decisiones sobre qué versión de la historia volveremos a vivir. La caída de Atlántida no fue un castigo, fue una consecuencia. Surgió de una civilización que perdió de vista la fuente de su propia fuerza, una sociedad que alcanzó alturas notables al recordar su verdadera naturaleza, pero que al final cayó al decidir olvidar. Esta advertencia no es solo antigua, es atemporal, no está arraigada en el miedo, se refiere a la elección. Quienes se benefician al descuidar la historia son los que la escriben. En relación a Atlántida, el acto de olvidar nunca fue accidental, fue intencional. ¿Qué pasaría si la narrativa no se hubiera perdido con el tiempo, sino que en realidad estuviese oculta a propósito? ¿Y si la sabiduría de la Atlántida no se hubiera desvanecido simplemente bajo las olas, sino que se hubiera oscurecido sistemáticamente para mantener a la humanidad en un letargo? Porque la Atlántida no solo desafía los relatos históricos, amenaza la propia base de nuestra autopercepción. Tras su caída, se dice que los sobrevivientes de la Atlántida se dispersaron por el mundo, no solo como individuos desplazados, sino como portadores de conocimiento. Ellos trajeron consigo vestigios de lo que alguna vez constituyó ciencias sagradas, sabiduría cósmica y prácticas espirituales que se alineaban con las leyes divinas. Estos sobrevivientes no se desvanecieron en la oscuridad, más bien se convirtieron en los arquitectos invisibles de la historia. Establecieron las escuelas de misterio en Egipto, incrustando el conocimiento dentro de templos, pirámides y tradiciones orales. No divulgaron sus ideas desde lugares elevados. Las velaron en símbolos, narrativas y estructuras que solo los iluminados podían descifrar. Observa las hazañas arquitectónicas del antiguo Egipto, la precisión de las pirámides, el significado metafórico de los jeroglíficos, la forma en que los monumentos se alinean con los ritmos celestiales. Estas creaciones no fueron el resultado de culturas primitivas, son un eco de una era pasada, con rastros de la sabiduría atlante grabados en piedra. La esfinge, alineada con el sol naciente durante el equinoccio de primavera, es mucho más antigua de lo que nos han hecho creer. Los expertos sostienen que la erosión por agua que presenta no corresponde a su marco temporal previsto. ¿Por qué es esto significativo? Porque si la línea temporal es inexacta, entonces todo el relato histórico que hemos formulado también está erróneo. Los sacerdotes en el antiguo Egipto eran conscientes de esto. Los iniciados dentro de las escuelas de misterio fueron entrenados para retener el conocimiento no solo a nivel intelectual, sino también a un nivel espiritual. Se relacionaban con la vibración, el color, la geometría y la respiración. No adoraban deidades. En cambio, exploraban leyes universales, los principios que rigen la energía, el pensamiento, la manifestación y la conciencia. Estas eran las mismas leyes que los atlantes vivieron antes de perderse. Luego ocurrió una transformación, emergiendo imperios, formándose religiones, y con esto vino un nuevo orden de control. El poder se consolidó no a través de la sabiduría, sino a través de la doctrina. Se destruyeron bibliotecas y se distorsionaron enseñanzas. Aquellos que retuvieron el conocimiento fueron perseguidos como herejes, brujas o lunáticos. El Imperio Romano, la Iglesia, los regímenes coloniales, no solo conquistaron territorios, buscaron conquistar la memoria. Lo que no se pudo borrar fue reinterpretado como mito. La Atlántida se convirtió en un fantasma de la imaginación. Lemuria fue desestimada como un cuento de hadas. Las enseñanzas de Hermes se diluyeron en superstición.
Las tradiciones esotéricas fueron o bien aniquiladas o forzadas a la clandestinidad. La sabiduría nunca se perdió realmente, fue oculta dentro de símbolos, dentro del lenguaje y, lo más importante, dentro de cada uno de nosotros. El encubrimiento más significativo no ocurrió en libros de texto o templos, transcurrió en la conciencia humana. Cuando a las personas se les persuade a verse a sí mismas como ordinarias, frágiles y desconectadas de su fuente, nunca plantean las preguntas críticas, no buscarán lo que ha estado enterrado dentro de ellos. En cambio, buscarán respuestas dentro de sistemas externos en lugar de en su propia sabiduría interior. Esa es la trampa, y ha funcionado durante siglos. Sin embargo, ahora empiezan a aparecer fisuras. Los individuos se están despertando, recordando conocimientos que nunca aprendieron. Se sienten atraídos por símbolos, sonidos e historias que no pueden articular. Sienten la necesidad no solo de creer en la Atlántida, sino de recordarla. Y cuando suficientes personas comiencen a despertar a esta verdad, la narrativa establecida ya no podrá resistir. Este esfuerzo va más allá de simplemente reescribir la historia por curiosidad. Se trata fundamentalmente de recuperar tu derecho de nacimiento. La Atlántida trasciende ser solo un relato antiguo. Es una pieza crucial de tu esencia espiritual. Esta parte esencial fue ocultada, no para protegerte de la verdad, sino más bien para salvaguardar el sistema existente de que la descubras. Aunque no todos pueden resonar con esto, aquellos que lo hacen, los que siempre han sentido un vacío enigmático, los que sienten que no encajan del todo aquí, suelen llevar una profunda y antigua herencia dentro de ellos. Esta herencia es más vieja que tu vida actual, incluso más antigua que el mundo tal como lo percibes. La esencia de la Atlántida no prospera solamente en relatos históricos o ruinas. Reside dentro de nosotros. Si has llegado hasta aquí, puede que aún esté viva en ti. Hay ciertas almas que navegan por la vida con la conciencia inquebrantable de que algo crucial falta, no en un sentido material, sino espiritualmente. Te has esforzado por seguir el plan que la sociedad ha trazado para ti. Busca educación, consigue empleo, persigue aspiraciones. Pero esos sueños se han sentido insatisfactorios, desconectados, como si estuvieran destinados a otra persona. Ese anhelo, esa energía inquieta no es una deficiencia, es una señal, un suave eco de una existencia pasada, alcanzando a través del tiempo para recordarte tus experiencias previas. Muchas enseñanzas esotéricas se refieren a atlantes reencarnados, almas que prosperaron durante el apogeo y la caída de Atlantis, ahora regresando para ayudar a elevar la conciencia y evitar que la humanidad repita sus errores. Estos mensajes no son meras fantasías dirigidas a los curiosos espirituales, están destinados a aquellos que son espiritualmente conscientes. Tu afinidad por la sabiduría antigua no es casual. Estás en un proceso de recuerdo. Te sientes atraído por cristales, prácticas energéticas, símbolos antiguos y geometría sagrada, no porque estén de moda, sino porque tu ser interior reconoce instintivamente cómo relacionarse con ellos. Puede que hayas sentido que tu sensibilidad ha aumentado, percibiendo las emociones de otros con más intensidad que muchos a tu alrededor. Absorbes energía en los espacios, ves a través de la deshonestidad de forma intuitiva y a menudo te sientes desgastado por intercambios superficiales. La sociedad frecuentemente categoriza esto como exagerado, pero ¿y si es lo opuesto? ¿Y si no eres demasiado intenso, sino más consciente que la mayoría?
Esta sensibilidad amplificada no es un defecto, es un eco de una sabiduría ancestral. Los atlantes estaban profundamente conectados a vibraciones, sentimientos e instintos. No estás defectuoso, estás despertando a tu verdad. Tal vez siempre has sentido una atracción por culturas antiguas, sitios sagrados o símbolos que resuenan en tu mente, incluso si su significado te elude. Estos acontecimientos no son meras coincidencias, son ecos del pasado. Cuanto más los persigues, más comienzan a revelar lo que ha estado latente. Los sueños que llevan el peso de los recuerdos, las habilidades que nunca has adquirido formalmente, pero que comprendes inherentemente. Las verdades que vibran en todo tu ser, incluso cuando los que te rodean no logran comprenderlas. No necesitas validación externa de tu identidad. Tu conciencia proviene de dentro. Siempre lo ha hecho. Los atlantes reencarnados no están aquí para ser superiores. No están aquí para liderar cultos o establecer religiones. Su función es matizada pero esencial. Encarnan los roles de sanadores, buscadores de la verdad, disruptores de la norma, individuos que sienten profundamente y desafían todo. Su existencia en la Tierra en este momento no es una coincidencia. A medida que la conciencia evoluciona, están siendo activados de manera sutil, poderosa y como colectivo. Su propósito no es reconstruir a Atlántida en un sentido físico, sino alinearse con su esencia vibracional. Buscan encarnar el mismo equilibrio entre el espíritu y la materia que alguna vez caracterizó a esa civilización y recordarle a otros que este nivel de conciencia no se ha perdido, simplemente ha sido olvidado. No necesitas una etiqueta o permiso, ni siquiera necesitas tener certeza. Si alguna parte de esto resuena contigo, si toca una cuerda que va más allá de las palabras, entonces ya posees la intuición. No recuerdas a través del intelecto, recuerdas a través de la resonancia. Y si sientes que todo tu ser se inclina hacia esto ahora mismo, no es mera curiosidad. Es reconocimiento. No estás aquí por casualidad. Este mensaje no te encontró solo. Tú respondiste a su llamado. El legado de Atlántida no está detrás de ti, está vibrando dentro de ti. Cada buscador llega a un momento en su viaje cuando su indagación cambia. La pregunta se transforma de si Atlántida existió a considerar si has estado cargando su esencia todo este tiempo. Inicialmente, puede ser tenue, un sueño que persiste más de lo que debería, una conversación que resuena con un sentido de familiaridad. Te sientes atraído por el cosmos, escritos antiguos, frecuencias y enseñanzas que desafían la explicación de tu mente lógica, pero tu alma las comprende sin esfuerzo. Esto no es mera imaginación, es un recuerdo. La conciencia atlante se despierta no a través del mero conocimiento, sino a través de la vibración. En Atlántida, la mente estaba intrínsecamente vinculada con el alma. La inteligencia y la intuición funcionaban en armonía. El pensamiento servía como un instrumento de la conciencia, no como una limitación. Despertar la conciencia atlante hoy significa recuperar esa armonía, reconocer que tu conciencia trasciende los confines de esta realidad. Los atlantes comprendieron lo que la ciencia moderna apenas está comenzando a descubrir, que la mente no es solo una creación del cerebro. Existe como un campo, una frecuencia, una conexión entre lo visible y lo invisible. Y esa conexión aún reside dentro de ti. Cada vez que meditas y sientes tu conciencia expandiéndose más allá de tu forma física, estás reingresando en esa frecuencia.
Cada vez que sincronizas tu respiración con tus intenciones, utilizas el sonido para alterar tu estado o optas por la quietud en lugar del ruido, estás restableciendo una forma de ser que ha sido sofocada, ridiculizada y olvidada, pero nunca completamente perdida. Habita en tu biología, tu campo energético, tu conocimiento interior. No despiertas la conciencia atlante esforzándote, lo haces al sintonizarte. La quietud se convierte en una puerta de entrada, la respiración se convierte en una llave, el movimiento se convierte en un recuerdo. Al deshacerte de la programación que te ha limitado, miedo, separación, restricción, creas espacio para lo que siempre ha existido dentro de ti. Y lo que regresa no es simplemente información, es resonancia. Comienzas a recordar la capacidad de escuchar sin el acto de oír, de observar sin necesidad de mirar y de sentir sin necesidad de justificar. El estado de conciencia en Atlántida era vasto, no se centraba en dominar a otros, sino en lograr la armonía interior. Cada persona era considerada un punto vital dentro de una red más amplia de energía interconectada con todo. La Tierra, el cosmos y la esencia de toda existencia. Las experiencias humanas estaban entrelazadas con lo divino, sirviendo como un camino hacia ello. Despertar la mentalidad atlante hoy implica abrazar esa conciencia. Implica reconocer que tus pensamientos influyen en la frecuencia, tus sentimientos moldean la realidad y tus creencias actúan como diapasones para el mundo que habitas. Este viaje puede no ser siempre fácil. A medida que los sistemas de creencias desactualizados se disuelven, puede parecer que estás perdiendo tu equilibrio. Las amistades pueden desvanecerse, los intereses pueden evolucionar. Puede que te resulte cada vez más difícil soportar el ruido que una vez te rodeó. Esto es parte del proceso. No te estás desmantelando, estás rompiendo barreras. El viaje atlante no es un camino recto, es espiral y sinuoso, presentando desafíos. Sin embargo, con cada regreso, profundizas en la verdad. No estás buscando simplemente escapar del mundo, sino transformarlo, iluminar áreas envueltas en confusión, para encarnar la esencia del recuerdo tan completamente que otros también puedan sentirlo, sin necesidad de palabras. Así es como la mentalidad atlante se prolifera. No a través de la coerción, sino a través de la resonancia, no predicando, sino estando presente. Todo comienza con una simple pregunta que resuena a través del tiempo. ¿Y si ya lo sé? Si la Atlántida fuera meramente una fábula, a nadie le importaría su creencia en ella. No habría instituciones que se esforzaran por desacreditarla, no habría académicos que se burlaran con tanta vehemencia, y no se crearían estructuras para distraerte de ello. Sin embargo, sí lo hacen, y eso dice mucho. La eliminación de la Atlántida no es una cuestión de capricho, está arraigada en el miedo, no tu miedo, sino el de ellos. Porque recordar la Atlántida no solo reescribe relatos antiguos, redefine tu identidad. Despierta una parte de ti que fomenta la imprevisibilidad y la libertad. Y las mentes sin restricciones son difíciles de gobernar. El mundo contemporáneo ha sido diseñado para evitar que recuerdes estas verdades. Te encuentras rodeado de distracciones. Estás inundado de datos, pero privado de verdadera comprensión. Desde el momento en que despiertas, tus pensamientos se dirigen hacia el exterior, alertas, titulares, plazos y un ruido continuo. Esto no es casualidad, es intencional. Si las personas están ocupadas, no profundizarán en preguntas profundas. Si están entretenidas, no buscarán la verdad.
Si se les mantiene consumiendo, no recordarán su propósito original de estar aquí. Esta estructura no es meramente física, es psicológica. Has sido condicionado para percibir la realidad a través de un punto de vista restringido, moldeado por los medios de comunicación, los sistemas educativos y las instituciones que se benefician de tu olvido. Te han enseñado a confiar únicamente en aquello que es cuantificable, comprable y explicable. Todo lo que está más allá de eso, intuición, energía, conocimiento antiguo, se considera locura. No estás delirando por sentir que hay más en la existencia. La sociedad te ha condicionado para que sientas que eres irracional si expresas estos pensamientos. La realidad es que la sabiduría de la Atlántida nunca desapareció, fue ocultada tras capas de desprecio. Así es como se suprime el poder, no mediante la aniquilación, sino desacreditándolo. La razón es sencilla: si suficientes personas recuerdan la verdadera esencia de la Atlántida, el sistema vigente se vendría abajo. Este sistema florece gracias a la desconexión de la tierra, de los unos de los otros y de tu propia sabiduría interior. En contraste, la Atlántida se fundó en la unidad, la coherencia y la soberanía espiritual. Eso representa la verdadera amenaza. ¿Qué ocurre cuando las personas despiertan a la comprensión de que no necesitan permiso para abrazar la verdad? Que sus cuerpos son santuarios, su intuición es inteligencia y sus pensamientos son fuerzas creativas poderosas. ¿Qué pasa cuando la gente reconoce que no son simples consumidores en una vasta máquina, sino co-creadores dentro de un universo vibrante? El sistema se desmorona, no por la fuerza, sino por su propia irrelevancia, porque una vez que recuperas tu poder, dejas de cederlo a los demás. Esta es la razón por la que las verdades más poderosas a menudo existen a simple vista, disfrazadas de cuentos o de imaginación. Es más fácil ignorar algo que defenderse de su despertar. Así es como la Atlántida se transformó en una historia contada antes de dormir. Si la gente reconociera lo que realmente representa, un reflejo de quiénes fuimos y quiénes podríamos llegar a ser, despertaría una fuerza que no puede ser contenida. Habitamos un tiempo de conocimiento notable, pero también de profunda ignorancia. Hemos dominado el arte de dividir átomos, pero luchamos por encontrar la calma. Creamos máquinas que superan nuestro pensamiento mientras olvidamos la esencia de sentir. En medio del ruido abrumador, la memoria persiste, pulsando suavemente, presente en sueños, sincronicidades y en esa innegable sensación de que nuestro propósito va más allá de la mera supervivencia y la repetición automática de la definición de éxito de otra persona. Hoy, el mayor acto de desafío es no solo recordar las verdades que te han sido ocultadas, sino también conectar con las emociones, las vibraciones que te iluminan cuando la autenticidad entra en tu experiencia. Esto trasciende la mera curiosidad, significa el despertar de la memoria codificada. Y a medida que comienzas a recordar, su agarre se debilita, no porque estés inmerso en una batalla con ellos, sino porque dejas de nutrir su existencia. La Atlántida representa una amenaza para el sistema, ya que te reconecta con tu verdadera esencia. Revela que una civilización en armonía con el espíritu y la ciencia, el corazón y el intelecto, no solo es alcanzable, ya ha existido. Una vez recordada, puede ser realizada de nuevo, no a través de gobiernos o instituciones, sino a través de individuos. Una mente a la vez.
La Atlántida nunca estuvo destinada a ser solo un recuerdo, fue diseñada para servir como un plano, no para estructuras o tecnologías, sino para la conciencia, para la manera en que vivimos, creamos y conectamos. Era una época en la que los reinos interno y externo reflejaban entre sí una armonía unificada. Una sociedad fundada no en la supremacía, sino en la alineación. Aunque las construcciones físicas puedan haberse perdido, el patrón subyacente perdura. El código no ha desaparecido, solo ha estado esperando la frecuencia adecuada para reavivarse. Ese es el magnetismo, el recuerdo, la transición de una realidad de control a una de coherencia. No eres insignificante en esta narrativa, eres un transmisor de frecuencia viviente. Cada vez que optas por el amor en lugar del miedo, la curiosidad en lugar del juicio o la intuición en lugar de meras instrucciones, te alineas con el flujo atlante. A medida que más personas abrazan esto, la fuerza de esa corriente aumenta, transformándola de un mero susurro del pasado en una presencia tangible en el presente. Atlantis no solo se preocupa por nuestros orígenes, simboliza nuestro potencial futuro. Y ahora, más que nunca, la oportunidad está disponible para nosotros. Sin embargo, nadie va a forzarte a atravesarla. Este despertar no es algo que se imponga, es una invitación. La elección recae en ti. La nueva Atlantis no se levantará por sí sola, se eleva cuando redescubrimos quiénes somos verdaderamente y elegimos vivir como si nunca hubiéramos olvidado. Hemos viajado a través del tiempo, la memoria y el mito. Sin embargo, llegamos al único aspecto de esta historia que realmente importa, cómo decides involucrarte en ella. Esto no se trata solo de Atlantis, se trata de ti y de tu papel en el redespertar de algo que el mundo intentó olvidar, pero que no pudo extinguir. Atlantis no existe en ruinas derrumbadas escondidas bajo el mar, prospera en las sutiles elecciones que haces cuando nadie está observando. Florece en la integridad que mantienes cuando el mundo intenta distraerte de tu centro. Se manifiesta en cómo recuerdas lo que realmente significa la vida. No estás destinado solo a existir, no estás aquí para marcar casillas o conformarte a un marco que nunca fue diseñado para tu realización. Estás aquí para crear algo nuevo, algo tanto antiguo como completamente fresco. Una forma de ser que valora el alma tanto como la mente. Un viaje que prioriza la alineación interna sobre la aprobación externa. Una vida que no solo persigue el éxito, sino que redefine por completo su significado. En este mundo reimaginado, el éxito se desvía de la acumulación, encarna la coherencia, la tranquilidad, el propósito y la presencia. Esta es la verdadera esencia del regreso de Atlantis, no una ciudad emergiendo de las olas, sino una frecuencia resurgiendo en el tejido de tu existencia diaria. Esa es la atracción, el recuerdo, la transformación de un reino de control a uno de coherencia. Tú juegas un papel significativo en esta narrativa. Eres un transmisor de frecuencia viviente. Cada vez que eliges el amor en lugar del miedo, la curiosidad sobre el juicio y la intuición por encima de la directiva, te conectas con la corriente atlanteana. Cuantas más personas tomen estas decisiones, más potente se vuelve esa corriente, evolucionando de un mero susurro de la historia a una presencia tangible en nuestra experiencia actual. Atlantis nunca se trató solamente de nuestros orígenes, se trata de los caminos potenciales que podemos recorrer. Y ahora más que nunca,
La puerta está abierta, sin embargo, nadie te obligará a entrar. Este despertar no se impone, se invita, y la elección es completamente tuya. La nueva Atlantis no surgirá por sí sola. Florece cuando recordamos quiénes somos realmente y escogemos vivir como si nunca lo hubiéramos olvidado. Hemos recorrido el tiempo, la memoria y la leyenda. Pero ahora llegamos a la parte esencial de la historia, tu respuesta a ello. Porque esto no se trata meramente de Atlantis, gira en torno a ti y tu participación en la revitalización de algo que el mundo trató de pasar por alto, pero que no pudo extinguir. Atlantis no está enterrada en los restos del océano. Reside en las sutiles elecciones que haces cuando nadie más está mirando. Florece en la integridad que mantienes incluso cuando el mundo intenta distraerte de tu esencia. Existe en cómo recuerdas el verdadero propósito de la vida. No estás aquí simplemente para existir. No estás aquí para marcar casillas o conformarte a un marco que nunca fue diseñado para tu prosperidad. Estás aquí para crear algo diferente. Una forma de ser antigua pero completamente nueva, que respeta tanto el alma como la inteligencia. Un camino que prioriza la armonía interior sobre la aprobación externa. Una vida que no persigue simplemente el éxito, sino que lo redefine de manera fundamental. En esta nueva realidad, el éxito no se trata de acumulación. Encierra coherencia, paz, propósito y presencia. Esa es la esencia del regreso de Atlantis, no una ciudad surgiendo de las profundidades del océano, sino una frecuencia que anima tu existencia cotidiana. Ahora eres el templo, en cuerpo, mente y espíritu. Estos son tus instrumentos. Cuanto más armoniosamente los alineas, más claras se vuelven tus memorias. Cada momento de conciencia en tu respiración, cada palabra claramente articulada, cada acción fundamentada en la autenticidad. Estos forman la base de la nueva Atlántida. No es algo perdido que necesita ser redescubierto, se está trayendo activamente a la existencia. Ten en cuenta que este viaje está lejos de ser pasivo. Meramente saber sobre ello es solo el comienzo. Debes vivirlo activamente, articularlo y encarnarlo. El mundo no está pidiendo más información, anhela ejemplos vivientes de lo que se vuelve posible cuando despertamos. Esa es tu fortaleza, esa es tu invitación. No estás esperando una transformación, tú eres la transformación. Si aún estás aquí, has demostrado ser uno de los pocos que están listos para profundizar. Suscríbete a nuestro boletín gratuito, Insights Academy, a través del enlace de abajo, para acceder a la sabiduría antigua que no podemos compartir aquí, y recibir una copia gratuita del Kybalion para ayudar en tu camino. Nunca se suponía que olvidaras tu verdadera esencia. Nunca se suponía que te encogieras, que dudases o que intercambiases tu luz por comodidad. Estabas destinado a recordar, destinado a llevar este antiguo ritmo a un mundo contemporáneo que lo necesita desesperadamente. Sirves como el vínculo entre lo que ha venido antes y lo que aún está por desplegarse. Cada decisión a partir de ahora envía vibraciones a través de la conciencia colectiva. Por lo tanto, no esperes permiso, no esperes a que otros asciendan. El camino hacia el recuerdo es navegado por aquellos lo suficientemente valientes como para dejar atrás lo familiar y seguir el llamado de algo más profundo. Atlántida no es simplemente un lugar o un objetivo, es un proceso de despertar. Y ahora que lo has vislumbrado, dejar de ver ya no es una opción. Si este mensaje resuena contigo, por favor comparte tu experiencia comentando: "Lo entendí".